En este país ha crecido la desigualdad y ha crecido mucho. De hecho, es el país de la Unión Europea donde ha crecido más la brecha entre ricos y pobres. Si en el año 2007 el 10% de la población más rica acumulaba una renta 9,8 veces superior a la del 10% más pobre, en el último dato disponible de la encuesta de condiciones de vida, este ratio ha aumentado a 12,9. Es decir, se ha abierto la brecha entre ricos y pobres, y ya digo, esa apertura de brecha y esa brecha que existe entre ricos y pobres es la más grande de toda Europa. Frente a esta situación, desde el Gabinete Económico, nosotros nos planteamos el hacer este segundo número de Enclave de Economía centrándonos en este asunto, y lo hemos abordado desde tres perspectivas, aunque es posible hacerlo desde muchas más, ¿no? Por un lado, hemos querido analizar cuáles eran las causas estructurales que están detrás de la desigualdad. Es decir, aunque la crisis pase, hay elementos en nuestro sistema económico que van a seguir presionando la desigualdad al alza, ¿no? Y eso nos parecía importante abordarlo. El otro asunto es el de la pobreza laboral, que parecía un tema periclitado, pero que no es así. Ahora, el encontrar un empleo cada vez es menos garantía de salir de la pobreza o de poder llevar adelante una vida independiente. Y, en tercer lugar, hemos querido analizar el tema de la devaluación salarial, y a nosotros nos gusta más hablar del tema de la devaluación del precio del trabajo, porque no solo se trata de recorte del salario nominal, congelación o pérdida de poder de compra. Se trata de que ahora se está pagando menos por hacer más trabajo, es decir, ha aumentado la intensidad del trabajo, ¿no? Lo que antiguamente, o en terminología marxista o marxiana, se decía ha aumentado la tasa de explotación. Ahora te pagan lo mismo, pero por hacer más, ¿no? O sea, en algunos trabajadores la devaluación salarial les ha venido por ahí. De hecho, este seguramente ha sido el componente más generalizado de devaluación salarial, el aumento de la intensidad del trabajo. Esto es debido a que se ha echado a muchos trabajadores de su puesto de trabajo, y los que se han quedado dentro han tenido que hacer su trabajo más parte del trabajo de los que se iban fuera. Por eso aumentaba la productividad de manera pasiva. Pero esto ha implicado una devaluación del precio de trabajo y ha hecho caer los costes laborales unitarios. Empezando por el tema de las causas estructurales de la desigualdad, nosotros hemos identificado 4 causas estructurales en este segundo número del Enclave de Economía. La primera de ellas es que ha habido un ajuste estructural de nuestro aparato productivo como consecuencia de nuestro modelo de crecimiento, como consecuencia del final de la burbuja inmobiliaria. Hay una parte del aparato productivo que ha desaparecido y que no va a volver, ¿no? Por lo menos a medio plazo, ¿no? Y no obstante, los trabajadores que cubrían esos puestos de trabajo, trabajadores con poca cualificación, siguen estando ahí. Esto genera el peligro de que muchos de ellos se conviertan en parados estructurales si no lo son ya. Nosotros estimamos que alrededor de la mitad de los desempleados que tenemos pueden convertirse, si no lo son ya, en parados estructurales, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que aunque recuperemos toda nuestra capacidad productiva, la capacidad instalada que ahora estamos infrautilizando porque la economía no ha cerrado su output gap, estos trabajadores no van a encontrar un lugar en el mercado de trabajo, ¿no? Y nuestra tasa de desempleo, que cuando crecíamos al máximo estaba en el 8%, en la etapa de crecimiento anterior, no conseguimos reducirla por debajo del 8%, va a estar por encima de ese 8%. Nosotros estimamos que entre el 12 o el 13%. Por eso es tan importante desarrollar programas para los parados de larga duración poco cualificados, porque si no se nos van a quedar en el paro estructural y van a explicar una desigualdad estructural, ¿no? Además, estos parados de larga duración poco cualificados
no solo no están cobrando en muchos casos una prestación por desempleo, nuestra tasa de cobertura por desempleo ha caído 23 puntos desde el año 2010, ¿no? Y sigue con esa tendencia a la baja, sino que además están presionando, porque son un gran ejército de reserva, presionan los salarios a la baja de los puestos de trabajo con menos cualificación. Por eso estamos comprobando que la mayor devaluación salarial se está dando en los deciles más bajos de la distribución salarial, en los puestos de trabajo menos cualificados, pero no solo en los salarios de entrada, también en los trabajadores poco cualificados que tenían antigüedad en la empresa, se les está rebajando el salario. Y esto ya no es solo consecuencia de la presión del mercado de trabajo, esto es consecuencia de la reforma del mercado de trabajo. El otro elemento que nosotros identificamos como estructural de esta desigualdad, es decir, que no se solucionará aunque se termine la crisis, es el tema de la contratación temporal excesiva. Los trabajadores temporales ganan menos, tienen más rotación, con lo cual cada vez que entran en el mercado de trabajo se someten a un salario de entrada más bajo y participan menos de los programas de formación debido a esa inestabilidad, lo que les impide mejorar su productividad y tener salarios más altos. Esto es lo que provocó, por ejemplo, en la etapa de crecimiento anterior, en la larga etapa de crecimiento anterior, que incluso aumentase la desigualdad. El índice Gini aumentó casi un punto, que sabéis que es un índice que mide la desigualdad en la distribución, y los la población más rica, que acumulaba el 10% de la población más rica, acumuló algo más de riqueza en comparación con el 10% más pobre. De hecho, el ratio pasó de 9 a 9,8 del 2004 al 2007. Este factor estructural, segundo factor estructural de la desigualdad, se ha venido todavía a impulsar a más por la reforma laboral, que introduce elementos que inestabilizan todavía más la contratación. Por ejemplo, en la contratación temporal, como seguro que sabéis, se introduce el contrato para jóvenes de primer empleo, que es un contrato además no causal, es recuperar nuevamente lo que ocurría a mediados de los 80 en España, es recuperar la contratación no causal, y luego se ha hecho más inestable la contratación indefinida, porque ahora se puede despedir a un trabajador indefinido de manera barata sin que haya pérdidas en la empresa, simplemente con caída de las ventas, y también porque se ha creado un nuevo contrato que se llama indefinido, pero que funciona como un temporal para empresas de menos de 50 trabajadores, que es el contrato de fomento, que sabéis que tiene un año de periodo de prueba durante el cual al trabajador se le puede despedir sin indemnización y sin causa, sin aducir ninguna causa. Esto lo que ha provocado es que si en la etapa de crecimiento anterior eran necesarios 1,2 contratos indefinidos para crear un puesto de trabajo estable, a partir del año 2012 este ratio, como resultado de la reforma laboral, empieza a aumentar y en 2014 ya es necesario firmar 1,4 contratos indefinidos para generar un puesto de trabajo estable. Y esta tememos que es una tendencia que va a continuar a la alza. El tercer elemento, que en este caso es novedoso, no es como los otros dos, la contratación temporal, que nos ha acompañado durante mucho tiempo, pero que va a provocar desigualdad estructural, y que lo introduce la reforma del mercado de trabajo por los elementos que cambia en la negociación colectiva. Los cambios que introduce la reforma van a impedir a partir de ahora que los trabajadores participen en la prosperidad de las empresas como participaban antes. Y es porque la reforma no persigue hacer los convenios más adaptables a la realidad de cada sector. Lo que persigue la reforma es que o los convenios desaparezcan, eliminando la ultraactividad, o que los convenios estén adulterados, haciendo que el convenio de empresa sea prevalente sobre el contrato de sector. En un tejido productivo con tanta microempresa y con mayor poder empresarial, nosotros nos tememos que van a aparecer muchos convenios adulterados que van a impedir que los trabajadores participen de la productividad como participaban antes. Este va a ser un componente novedoso de la desigualdad estructural. El último elemento de la desigualdad estructural que nosotros identificamos es la sustitución que está habiendo de la iniciativa pública por la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos básicos como la sanidad o la educación.
como consecuencia ya no solo de los recortes que hubo en el año 2012 y 2013 del gasto público, sino de la congelación del gasto público que hay a partir del año 2014 y que impide al sector público entrar a atender demandas crecientes que hay en el sector sanitario, en los servicios sanitarios, como consecuencia del envejecimiento de la población, y en el sector educativo, como consecuencia de la vuelta a los estudios o del alargamiento a los estudios. Los otros dos, esos serían esos 4 elementos que identificamos nosotros como causas estructurales de la desigualdad, que no van a desaparecer a pesar de que la crisis se acabe. Los otros 2 asuntos que hemos abordado es el de la pobreza laboral, que, como decía antes, pensábamos que era un asunto periclitado, que pertenecía a la etapa de la dictadura, y ahora nuevamente en la democracia nos encontramos con que encontrar un trabajo no te saca de la pobreza o no te deja llevar una vida independiente. Nosotros hemos estimado en 4.4 las personas conectadas al mercado de trabajo por estar ocupadas o por estar desempleadas, que viven en un hogar por debajo del umbral de pobreza, es decir, que son pobres en términos relativos. Fundamentalmente son parados o parados sin protección, como decía antes, y como resultado también de la reforma de 2012 ha caído nuestra tasa de cobertura al desempleo en 23 puntos desde el año 2010. Los otros colectivos ya del lado de la ocupación que están sufriendo más la pobreza laboral son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores temporales, los jóvenes y las mujeres. Y para terminar con el tema de la devaluación salarial, un poco lo introducía antes, pero quizá por remacharlo, ¿no? Decía que más que devaluación del salario es devaluación del valor del trabajo, porque no es solo que se hayan recortado salarios nominales. Nosotros identificamos recorte de salarios nominales en 2 colectivos, fundamentalmente. En los trabajadores poco cualificados, no solo en sus salarios de entrada, sino también en aquellos que tienen antigüedad, y esto es una repercusión directa de la reforma laboral, y en el colectivo, como decía antes el secretario general, de los empleados públicos. Ahí es donde ha habido recortes salariales nominales fundamentalmente. Seguramente en alguno otro más, pero esos son claramente identificables. En el resto de trabajadores, la negociación colectiva ha conseguido detener las pérdidas de poder de compra o disminuir las pérdidas de poder de compra en un contexto de elevación de impuestos al consumo. Y lo que sí ha afectado a todos los trabajadores y ha devaluado el precio de su trabajo ha sido el aumento de la intensidad del trabajo como consecuencia de ese crecimiento pasivo de la productividad.